Bueno, muy bien, y aquí continuamos en PM y como te comentábamos antes de irnos a la pausa, hoy nos visita Ricardo Alfonsín, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Ricardo. Pero muchas gracias, Un placer Eleonora, tenerte por la aquí. invitación. Y Claudio, Nos acompaña Claudio Jacqueline, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación a ambos. Bueno, un placer tenerte aquí, Ricardo. Bueno, estamos a días nada más del recambio presidencial, momento de balances, momento de mirar hacia atrás, de ver lo que pasó y también mirar hacia el futuro, ¿no? Sí. ¿Cómo, primero, ¿cómo evaluás el rol del radicalismo en estos últimos 4 años? Bueno, yo he sido bastante crítico. En primer lugar, no cumplió lo que había dicho cuando celebró este acuerdo. Que nadie me diga lo contrario, porque está el testimonio en internet. El partido creo que no, que creo que está muy conforme, porque no he oído una sola referencia autocrítica a su comportamiento durante estos 4 años. Pareciera que todo ha andado muy bien, todo ha salido perfecto. Bueno, Cornejo se ha quejado, ¿o no? Cornejo. Yo no he visto, francamente, un análisis crítico acerca de lo que ocurrió estos 4 años. Cuando vos señalar una o dos medidas. Sí. Ese es el punto. ¿Te parece que Cuando no vos lo te es? referís a, porque coincido con lo que dice Eleonora, porque además puertas adentro del gobierno les ha caído muy pesado algunas manifestaciones de Cornejo y, por otro lado, y recientemente ha insistido otra vez respecto de, bueno, plantear la horizontalidad, que ha sido una coalición verticalista. ¿Qué es lo que vos crees que el partido debió haber manifestado siempre teniendo en cuenta que no romper una coalición oficialista? No, claro. Tendríamos que distinguir entre los 2 primeros años y los 2 segundos. Los 2 primeros años de mandato del PRO y los 2 años segundos, ¿no? ¿Del PRO o de Cambiemos? No, del PRO. Pero no lo estoy diciendo yo, lo decía el presidente. Había algunos más macristas que Macri que decían que gobernaba Cambiemos, pero no gobernaba Cambiemos, gobernaba el PRO. Y en los 2 primeros años creo que el partido asumió un rol acrítico, absolutamente pasivo, casi propio del convidado de piedra, por varias razones, no por mala fe, que terminó perjudicando al propio gobierno. Yo creo que el que más colaboraba con el gobierno, junto con otros que señalaban la necesidad de que el partido tuviera un rol más activo, es quien habla, entre otros. Pues no se colabora, ni con un amigo, ni con un hijo, ni con un socio, diciendo, dale, está todo bien, nada hay que corregir, todo está perfecto, no me consultes a mí que no tengo nada para aportar. Ese fue el rol que asumió el partido durante los 2 primeros años. Con Alfredo se empieza a manifestar un mayor nivel de autonomía, desde mi punto de vista insuficiente. Y ahora, recién, algunos reclamos tardíos respecto de que el radicalismo debió haber sido más consultado. Y eso parece una atribución de responsabilidades al PRO. Yo no digo que sea culpa del PRO eso. Fue el partido el que se colocó en esa situación. Y yo estuve... O sea, ¿es culpa del radicalismo? Yo fui diputado. A mí no me lo cuentan. Fue culpa o mérito, depende. Para Claudio fue mérito. Yo creo que cuando criticábamos la escribanía, en la época del kirchnerismo, lo hacíamos porque en serio creíamos que la ausencia de debate perjudicaba la calidad de la política. Bueno, creo que Cambiemos se transformó en una escribanía también. ¿Y cómo te imaginas de aquí en adelante el rol del radicalismo en la oposición? Haciendo radicalismo y no proísmo. Eso es lo que yo creo. Ahora no veo que en el radicalismo, precisamente por la ausencia de autocrítica, haya la convicción de que lo que hay que hacer hacia adelante... Yo no soy un dogmático, Recién hablaba con alguien a quien vos vas a entrevistar, que en política siempre una dosis de pragmatismo existe, es necesaria, por una serie de cuestiones, entre otras, porque la política es correlación de fuerzas o de debilidades, según quien lo diga. Y la proporción de pragmatismo depende de las circunstancias y de la correlación de fuerzas. Pero me parece que en los últimos tiempos, no solamente en la Unión Cívica Radical, en la política, las proporciones se han invertido y ahora se habla de una
de que en política es necesario una dosis de ideas. Después es lucha por el poder, Ricardo, todo. en tu caso, ¿no se aplicaba el teorema de Baglini que como estabas afuera eras más crítico y como los que estaban adentro eran más pragmáticos? Claro, y más cercano al poder. O más responsables, como se quiera decir. Bueno, yo creo que se investía de un sentido de responsabilidad lo que era en otra cosa una actitud mucho más cómoda. Y yo no estaba afuera, yo estaba adentro. Y les decía, por ejemplo, no pueden aumentar las tarifas sin convocar audiencia pública, porque eso lo prohíbe la ley. Y les decía, no pueden aumentar las tarifas en esta proporción, porque ustedes quieren resolver los problemas de los concesionarios de la noche a la mañana, y lo único que van a hacer es generar problemas en el conjunto de los usuarios de la noche a la mañana. Tienen que hacer un esfuerzo ellos también. No le podemos decir que sí a los concesionarios y decirle acá, en cambio, a los trabajadores que no le podemos aumentar el mínimo no imponible más porque no tenemos recursos, y al mismo tiempo pagarle en efectivo a los que habían jugado a la lotería sabiendo el número que iba a salir, es decir, en esa operación de dólar futuro. Yo se los decía, se lo reclamaba, pero eso aparecía como una interferencia en el mercado, y yo creo que si tenemos miedo al mercado, bueno, entonces deleguémosle, digámosle a la sociedad, le vamos a delegar la economía al mercado. Algunos creen sinceramente que eso es lo mejor. ¿Crees que creen eso pasó? Sinceramente. ¿En el gobierno de Macri? El neoliberalismo puro y duro solo existe en los libros de texto. Porque después la realidad impone restricciones, pero creo que sí, que el gobierno del PRO, el PRO piensa que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país, y eso es respetable, lo que pasa es que la Unión Cívica Radical no piensa es meterse lo menos posible con ella. Hay que garantizar la estabilidad monetaria, el equilibrio fiscal, el orden público, y después el piloto automático y el mercado. Ahora, Ricardo, perdón. Sí. Vos decís el gobierno del PRO, pero en realidad quien gobernó estos 4 años la Argentina fue el gobierno de Cambiemos. Y ahí estaba la coalición cívica y ahí estaba el radicalismo también. Bueno, depende. ¿Habrá de tenido quién. poca o mucha injerencia? Según lo que vos estabas recién diciendo, poca. Pero lo cierto es que fue el gobierno de Cambiemos, no fue el gobierno del PRO. Bueno, el presidente de la República, ni bien ganó las elecciones, dijo, esto no es un gobierno de coalición, esto es un frente, pero que gobierna es el PRO, es un frente electoral, y era un frente electoral. Pero luego actuamos como si fuéramos una coalición de gobierno, como si hubiéramos acordado programas, como si todo lo que se hizo durante la gestión del PRO hubiera sido acordado entre las fuerzas políticas. Eso no existió nunca, no hubo un acuerdo programático. Nadie criticó eso, ni de adentro de la política ni de afuera de la política. Nadie criticó ni puso en evidencia el hecho de que un frente que reunía fuerzas que piensan distinto no hubiera elaborado un programa en el que se sintetizaran las distintas posiciones. Ricardo, de cara a la inminente paso a la oposición, ¿qué viabilidad tiene Cambiemos en la oposición de continuar unido y de no ir perdiendo por lo menos algunos fragmentos? ¿Y qué debería hacer para que eso no ocurra? Yo creo que mira, Claudio, yo creo que nosotros tenemos que recomponer el sistema de partidos. Me parece que los sistemas de partidos que hasta ahora han competido, o los partidos o formaciones políticas que hasta ahora han competido, son formaciones ad hoc frente a circunstancias particulares que se generaron después del 2001. Yo creo que vamos a ir hacia un bifrentismo. Ahora, yo creo que la Unión Cívica Radical debe estar en un bifrentismo reunido con fuerzas afines, con las que comparta la idea de que la economía no es una dimensión de lo social que se puede despolitizar. ¿Cuáles serían hoy esas fuerzas? Bueno, el socialismo, el GEN, y hay otras fuerzas y movimientos sociales. No el PRO. No, porque piensa distinto que nosotros, yo los respeto muchísimo. O sea, que imaginás que el radicalismo no estará dentro de Cambiemos en la oposición. No, yo no creo que mi posición sea hoy por hoy mayoritaria. Bueno, No, de hecho, lo que parece ser es que quienes acompañaron al gobierno de Macri en esta etapa, que es cierto que ha sido un gobierno más de coalición electoral y de coalición parlamentaria, pero quienes han acompañado son los que parece que van a seguir al frente del partido. Tal cual, parece. Yo creo que sí. Nosotros vamos... Yo hasta ahora no quise dar una discusión interna, una disputa electoral, porque éramos, en el fondo, aunque no gobernábamos, formábamos parte del oficialismo partidario, ¿no? Y del oficialismo, no partidario, del oficialismo.
Pero ahora vamos a dar una discusión blanco sobre negro, vamos a decirle a los argentinos, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, quiénes acompañaron estas decisiones, qué decíamos nosotros antes del 2015 sobre esas decisiones, quiénes acompañaron estas otras y quiénes dijeron que esas no eran las más adecuadas, quiénes advirtieron acerca de las consecuencias que tendrían las políticas que se aplicaban. Procuraremos que la sociedad observe qué ocurrió en la realidad para que ella decida quién tenía razón y qué tipo de radicalismo se necesita. ¿Qué radicalismo hay que fortalecer? Si el radicalismo que actuó casi como un convidado de piedra en los últimos años simplemente porque perdimos por mucho las PASO y sin que el PRO nos pusiera ningún revólver en la cabeza, o si se necesita otro radicalismo. Yo creo que, ¿querés que te diga la verdad? Sí. Yo creo que, ¿por qué no hay un análisis autocrítico? Porque después te parece que después de 4 años en los que dijimos vamos a evitar que vuelva el populismo, que vuelvan los que nos habían gobernado hasta el 2015 y vamos a resolver los problemas de la Argentina, van a ver cómo la ponemos en marcha, tenemos más problemas que los que habíamos heredado y además volvieron aquellos que decíamos que no tenían que volver, razón por la cual nos habíamos juntado. Que nadie haga una autocrítica sobre eso no es raro. ¿Por no qué es raro. ¿Y por qué crees que Yo no se creo hace? Que el radicalismo, me permitió una metáfora. Sí. Miedo a la muerte, una metáfora. Miedo a la muerte. Sí. Y no fue miedo a No la hay vida después de Cambiemos. Y no fue miedo a la muerte. No hay vida. Crearlo. No hay vida ¿No del fue miedo a la muerte radicalismo. el Pacto de Olivos? No, eso fue una cosa positiva. Se venía una reforma constitucional y todos los medios de comunicación durante los primeros 15 días elogiaron. Después, cuando se cambiaron los contenidos, evitando que se introdujeran cláusulas muy liberales en la Constitución Nacional, empezaron las críticas. Y tienen todo el derecho a hacerlo. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Ahora, tal vez miedo a la muerte fue crear Cambiemos también. Y creo que hoy la subsistencia de Cambiemos, en el fondo, tiene que ver, para no ponerlo en términos tan dramáticos o trágicos, es después de Cambiemos el desierto. Yo no creo eso, yo creo en las ideas. Y si hay que atravesar un tiempo en el desierto, atravesemos un tiempo ¿Creéis en que el el desierto. radicalismo tiene vida por fuera de Cambiemos? Pero absolutamente, pues pues las ideas no se mueren. Bárbaros, las ideas no se mueren. Y yo creo que hay una y además ni siquiera leen bien la elección, desde mi punto de vista. Algunos que creen que saben muchísimo. Porque yo creo que en ese 40%, incluso en ese 48%, no quiero señalar con el dedo que está mal, hay una proporción... Ya se lo marcaron a Alberto. Sí, hay una proporción de votos radicales, filoradicales, culturalmente radicales, enorme, que está deseando que el radicalismo, bueno, sea consecuente con sus ideas republicanas, pero además con su visión acerca de lo que debe ser una sociedad construida con justicia. ¿Te sentís más cerca de un sector que hoy está integrando el Frente de Todos que del PRO? Yo te voy a decir, nosotros somos anteriores a todos los partidos que están en el Frente de Todos, salvo a un sector que pertenecía al radicalismo. De manera que en todo caso podría decir que hay algunos sectores del Frente de Todos que están más cerca del radicalismo, no que yo me siento más cerca, porque... ¿Cómo cuáles? Y no sé, por ejemplo, a mí me preguntan a veces, y yo no sé cómo... Como yo digo la verdad, lo que siento, me preguntan, ¿tenés más diferencias con el PRO o con el peronismo? Bueno, insisto, primero que nosotros nacimos antes que ellos, Nacimos antes. ¿Pero con quién tenés más diferencias? ¿Con el PRO o con el peronismo? En materia de cuestiones económicas y sociales, de intereses a representar, respecto del rol que debe cumplir el Estado en la economía, respecto de cómo debe manejarse el Estado con el mercado, de cuál es la estructura productiva del país que necesita una Argentina de 40 millones de habitantes, me siento más cerca del pensamiento justicialista. Ahora, tengo muchas diferencias con los instrumentos que detrás de estas ideas pusieron en práctica el Partido Justicialista. Y tengo mi diferencia fundamental con el justicialismo. Tiene que ver con el hecho de que para nosotros la república, la dimensión republicana, tiene fuerza de convicción. En el justicialismo, esta idea, no digo que se anula, pero bueno, a veces se descuida bastante, ¿no? Creo que estamos progresando todos. Ahora, dicho esto, ¿te llamó Alberto Fernández para reunirte con él? Sí, yo he estado con Alberto varias veces. Te voy a decir una cosa, Leonora y Claudio. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las reuniones que yo he tenido con Alberto Fernández? Que todas fueron antes de las elecciones,
antes incluso de que fuera candidato, pero las que he tenido con Santiago Cafiero, por ejemplo, con otros dirigentes del peronismo, como Eduardo Valdés, por ejemplo, que las mías se conocen, yo no las niego, yo no tengo nada que negar. ¿Hay otros Yo que le las digo a la niegan? gente, está la cámara, miren, yo podré estar equivocado, pero no voy a hacer nunca nada que crea que no es bueno para el país. Y creo que una de las cosas que no es buena para el país es algo que otros creen que es muy bueno para el país. La grieta, para mí es malísima, no es gratis. La política dio lo mejor de sí mismo, en el mundo, esto no es teoría, en el mundo, Ahora, ¿vos cuando crees- fue capaz de hallar consenso. ¿Hay otros que se han reunido con Alberto Fernández y después lo niegan? No sé si lo niegan o no, yo no me entero. Y yo sé que se reúnen. No me pidas que te diga Bueno. porque soy No, discreto. No, no está soy... bien, está bien. Ahora, ¿tendrás una reunión próxima el viernes? Sí, el viernes creo que nos íbamos a reunir mañana. No sé cómo salió eso. Pero ¿Vas con una actitud Sí. de colaborar Se iban a reunir eventualmente con el mañana. gobierno? sí, para tener una conversación que sea un poco la continuación de las conversaciones que hemos tenido. Hemos coincidido en la necesidad de terminar con la grieta, en la necesidad de buscar acuerdos fundamentales, no solo en materia económica y social, sino también en cuestiones institucionales, la necesidad de modificar la relación entre las distintas fuerzas políticas y entre las fuerzas políticas y los poderes económicos y el sector del trabajo. Yo creo que cualquiera sea la ideología de los partidos políticos, tienen que comprender que la política se ha debilitado como instancia ordenadora de lo social y que muchos de los problemas que se ven hoy en el mundo tienen que ver con este debilitamiento, con esta pérdida de poder como instancia configuradora de lo social. Y tanto la izquierda como la derecha deberían proponerse recuperar poder para ordenar la sociedad, democrático y republicano, desde luego. ¿Pero podría llegar a colaborar con el gobierno de Ser parte Alberto? de- ¿Ser No, parte? no, eso lo dicen los que proyectan en los demás su propia condición. Yo podría haber sido candidato Sí. si hubiera querido en el 2017 y ahora. Pero siempre lo dije, miren muchachos, para decir a todo que sí, en especial a aquellas cosas en las que no estoy Sí. de acuerdo, hay otro que lo hace mejor que yo. O sea que nada de cargos No, dentro nada del cargo, gobierno no. de Alberto Fernández. Ahora, voy a actuar, espero que mi partido no cometa el error inverso al que cometió durante estos años. Estos años acompañó políticas que creía el partido que no eran las buenas. Espero que hacia adelante no cometa el error inverso, que no se oponga a políticas que nosotros creemos que son buenas porque las aplica el peronismo. Claro. Entonces yo, si mi partido hace esto, como la organicidad no me obliga a acompañar decisiones incorrectas, porque primero está la patria, Sí. voy a actuar como actuaste ahora. O sea que Voy a ¿cuál es el apoyar. objetivo central de la reunión? Reunión que se iba a llevar a cabo mañana, que al final se suspendió para el viernes. Se postergó para el viernes. Va. Bueno, varios objetivos. Primero, un mensaje acerca de que es necesario el diálogo. ¿Dónde vieron ustedes que se puedan resolver las cosas más fácil peleando, descalificándose, agrediéndose? Pero a ver, no es que yo lo estoy diciendo, no estoy haciendo teoría, es la historia, que lean un poco de historia y vean cómo se pudieron resolver problemas complejos como los nuestros, que son propios de los países subdesarrollados, en otras partes del mundo. A partir del encuentro, del diálogo, de una conversación pública entre la política primero, los sectores económicos y los sectores del trabajo. Y en la Argentina crió paraguaos por los credos religiosos. Ricardo, vos hablás de la defensa de la institucionalidad, También. la república. ¿Esto de alguna manera no afecta la institucionalidad partidaria de que un dirigente del partido que no tiene hoy la conducción del partido vaya a hablar con quien hoy representa un liderazgo en la oposición, en la oposición que va a ser el oficialismo? No, para nada. Lo que sí afectaba a la institucionalidad de los partidos políticos era ir a buscar dirigentes para robarse dirigentes del partido, como empezó originalmente Cambiemos. Eso sí afectaba. Y se lo dije un día al propio Mauricio Macri. Los partidos políticos son instituciones que hay que respetar también. Si vos querés un diálogo, anda a hablar con el partido. Y el frente de Él me dijo, todos, yo no ando en eso, yo sabía quién ¿el andaba en frente eso. de todos no está en busca de eso? No creo, yo no me consta. Pero de todas maneras nuestro partido no es un cuartel, ni un regimiento. Nosotros somos un partido muy horizontal y nos han criticado la horizontalidad y hasta se ríen y se burlan. Si la ven en Estados Unidos o en las internas de otros países de Europa, les parece un ejemplo de democracia interna y republicanismo partidario extraordinario. Ahora, si lo ven en los radicales, estos radicales lo único que les importa es la interna. Somos un partido muy republicano, tenemos mucho para aprender, pero cuidado, porque cuando los partidos no tienen una práctica o una cultura Sí. republicana, después se presa arriba eso, cuidado. Ricardo, dentro del radicalismo, ¿no? En esta interna que hay entre Negri y Cornejo por presidir en diputados, Sí. ¿tenés algún favoritismo?
Primero te voy a decir algo que no le va a gustar a ninguno de los dos y después te voy a decir algo que le va a gustar a uno. Creo que más que diferencias hay coincidencias en esa pelea. Sí. Son peleas por coincidencias, porque quieren el mismo lugar. No está tan claro que haya diferencias acerca de lo que harían desde el mismo lugar. Pero tiendo a creer, por lo que ha venido haciendo Alfredo Cornejo, que existe de parte de él y de quienes lo acompañan la comprensión en el sentido de que es necesario que la Unión Cívica Radical recupere autonomía y actúe conforme a sus propias convicciones. Por esta razón, aunque Mayo se me enoje, lo quiero muchísimo, creo que lo mejor que le podría pasar al país, lo mejor que le podría pasar al partido es que se imponga una posición que no tenga miedo a la discrepancia. Sin discrepancia el mundo no hubiera avanzado. ¿Negri es un embajador de Macri en el radicalismo? No, eso ya sería demasiado. No es un embajador de Macri. Yo lo que creo que el partido tuvo, sobre todo en los 2 primeros años, pero también en los 2 segundos de la gestión del PRO, una actitud demasiado seguidista. Ni con el radicalismo fue así, ¿eh? Ni cuando Alfonsín era presidente el partido era tan condescendiente. Por supuesto con el de la Rúa tampoco. Pero, a ver, no estoy inventando yo las cosas. Puede ir cualquiera a ver qué posiciones teníamos nosotros con relación a la designación de jueces de la Corte por decreto. Puede ir cualquiera a ver qué posiciones teníamos nosotros con relación a los DNU y la reglamentación de los DNU y del Consejo de la Magistratura, o con relación a las mineras, o con relación a la operación de dólar futuro, o con relación a la eliminación de la obligación de liquidar divisas. ¿Y por qué de golpe? ¿Qué cambiamos? ¿En un mes cambiamos todo? No. Ricardo, nos tenemos que ir porque nos hemos quedado sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Hoy vimos todos la foto, la imagen del radicalismo recibiendo a Rubinstein, el ex secretario de Salud. ¿Esto fue un mensaje a el presidente Macri? No creo que sea un mensaje. Yo espero que sea. Uno hace las cosas porque cree que está. Además, no creo que lo haya hecho de manera inconsulta tampoco. Estoy seguro que fueron consultadas estas cosas. No lo creo eso yo. No he hablado con el partido. No creo que haya sido de manera inconsulta. Pero entonces, ¿que el presidente mintió? No, tal vez no consultó con el presidente. Pero yo no creo que eso haya sido de manera inconsulta. Además, no hace otra cosa que lo que dice la ley. Es lo que dice la ley. ¿Y quién lo autorizó entonces? No sé quién lo autorizó. No sé si necesita autorización. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo. Lo dice la ley. No es que lo inventó Rubinstein. No, pero más allá del fondo de la cuestión, digo, la forma en que se llevó adelante publicándolo en el boletín oficial sin autorización previa, que eso es lo que dijeron bueno, yo no desde creo que se pueda desde publicar. el Ministerio de Carlos Stanley. ¿Crees que se puede, Eleonora, se puede publicar en el boletín oficial sin autorización previa? Hablaría de una negligencia que no creo que tenga semejantes niveles en el gobierno. Pero lo curioso es lo que han dicho algunos radicales. Han dicho, quédense tranquilos porque estas diferencias ideológicas que tenemos nos van a poner en riesgo, Cambiemos. Chocolate por la noticia. Cambiemos nunca estuvo en riesgo por diferencias ideológicas. Por lugares en las listas, sí. Bueno, yo pongo la libido en las ideas. Y a eso algunos lo llaman ser inflexible. No. Así nos va. Ricardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Gracias, Ricardo. Ricardo. Muchas gracias. Hacemos un ratito.